Tenemos el gusto de platicar con la poderosísima senadora de Nuevo León, Indira Kempis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, qué gusto, porque además te conozco desde más chiquito. Sí, oye, hace como estábamos platicando hace rato, 5 años, fuiste Ujú. mi segunda entrevista. De cuenta que yo en pañales, de que las palabras de que se me salían mal, porque aparte, sí, imagínate, o sea, yo segundo semestre del TEC, así, era un neonato y pues llegas tú, senadora, obviamente impone y pues bueno, no, nos dio mucho gusto que desde un principio, ¿no? Platiques con nosotros y la cercanía con la gente, ¿no? Que es como lo que no me gustaba mucho de estas entrevistas. Sí, sobre todo porque fue en el TEC. Y entonces las y los jóvenes yo siempre he pensado que tienen pues toda la frescura y la curiosidad necesaria precisamente para tener y atravesar conversaciones difíciles, ¿no? No, sí, oye, y tú que eres Exatec, platícanos cómo fue el cambio de estar en Cuautla, Morelos, a Monterrey. A mí igual, de Tampico a Monterrey, esta transición es difícil porque Monterrey es una ciudad industrial, hasta intimida un poco, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa vida de Sí, foráneo? pues mira, yo me salí de mi casa muy pequeña y he estado dando saltos continuamente, prácticamente por varias partes del país hasta que llegué a Monterrey. Soy migrante, como muchas personas en este país, y además con estos sueños que tenemos en una maleta, porque llegamos a un lugar, como decía mi mamá, con una mano adelante y la otra atrás, ¿no? O sea, sin nada. Y te tienes que hacer de tu propia historia, construir lo que quieres hacer en esta ciudad. Claro que Monterrey intimida, por supuesto que es la cuna económica e industrial del país, pero además, sabes, yo pues soy la persona más agradecida porque gracias a estar aquí pude estudiar, o sea, soy una mujer educada, que era uno de mis grandes sueños, y obviamente lo hice con becas porque es la única manera en que pienso que muchos de los jóvenes podemos hacerlo. Pues al no tener recursos, pues tienes que ir por una beca y al menos en el TEC se me dieron muchas facilidades para poder hacerlo. Claro, y llegas y el tech de repente, pues veías todo tipo de gente, ¿no? O sea, yo soy muy creyente que están los locales, los foráneos, los extranjeros, y ya te vas viendo a qué grupo me meto, hacia dónde, te quedas con tu grupo de amigos o te vas formando, pero hay tantas cosas que pasan en esa escuela que para mí fue muy difícil como que encontrar hacia dónde me quería ir, ¿no? O bendito te estás comiendo ahí al lado y no te das cuenta, está que el embajador de no sé qué. Sí. Entonces son como que hacia dónde quieres trazar tú tu camino, ¿no? Sí, pero eso es lo bonito de ser migrante, porque te tienes que adaptar sí o sí. Y reconoces que somos, todas las personas somos diferentes y todas tenemos costumbres distintas y prácticamente, incluso podría atreverme que hablamos lenguajes distintos en un propio país. Pero, pero pues digamos, tener que adaptarte, tener que hablar el mismo idioma, tener que, pues, hacer cosas tan básicas como hacerte comer solo, si nunca has vivido solo, sola, entonces te hace evolucionar y madurar. No, sí, y como ya llegas con tu maleta, pero yo soy mucho de la idea que tira la maleta, porque luego es muy fácil pensar de que, bueno, si no la hago, me puedo regresar a donde soy y luego estuve viendo ahí una historia, pues medio controversial, pero Hernán Cortés, donde llega al Nuevo Mundo y todo su grupo de españoles decían, no, ya me quiero regresar a España, esto es una locura, no se va a poder conquistar, o sea, es demasiado. Y, ¿sabes qué hizo Hernán Cortés? Quemó los barcos. Sí, Este, de hecho esta expresión de quemar las naves no, tiene que ver con eso. Pero lo que estás diciendo es muy importante, porque fíjate, yo realmente salí de mi casa muy chiquita, a los 12 años ya estaba haciéndome un mundo propio, pero también con la idea de irme del país. O sea, para mí Monterrey era, digamos, mi boleto para poder salir, Ujú. porque yo fui una niña pobre y al ser una niña pobre y venir haciéndote de tu educación, de con la cultura del esfuerzo, tu familia, tus amigos, trazándote un camino, mi idea en el fondo era irme de México, como pienso muchos jóvenes hay en el país por la misma decepción, el desencanto, el creer que no se puede cambiar
el escenario en el que vives y que quizá migrando a otro país puedes tener un futuro mejor. A mí lo que me hace quedarme en Monterrey es también mi historia dentro del TEC de Monterrey, porque terminan asesinando a 2 de mis compañeros. Es lo que me hace levantar la voz y es lo que me hace abrir la caja de Pandora de, sí, yo voy aquí muy fregona, ¿verdad? Tratando de salir adelante, pero resulta que estoy parada en una ciudad y en un país más complicado de lo que aparentemente yo pienso. Y en ese momento sentí que era muy trascendental para mi vida poderme quedar en el país. Fue una decisión consciente, ¿eh? Quedarme en el país, quedarme en Monterrey a hacer la paz. Porque sí es bien difícil. Estaba viendo, escuchando a una chava ahí en TikTok que es como mexicana, pero también suiza, entonces tiene como que las dos opciones. Y ella dice que, oye, estoy viviendo en Suiza pues tengo, no sé, 26 años y me pagan bien, tengo mi depa, viajo. Y dice de que malamente me gustaría vivir en México, pero yo sé que si estuviera en ese país, pues viviría con mis papás, no son los sueldos, ¿no? Idóneos, como que son muchas cosas y es una como concentración de riqueza, pero luego tampoco puede ser, te puedes ir contra los sectores productivos porque dejas a la gente sin trabajo, entonces se vuelve como una pregunta bien complicada, ¿no? Y más pues a nosotros jóvenes que nos toca vivir esto en carne propia, ¿no? Sí, porque es un proceso de cómo haces una conciliación entre lo que tú quieres, entre lo que hay como oferta en el lugar donde vives y cómo es tu circunstancia. Y es muy pesado tener sueños muy grandes que pareciera que no caben en el lugar en donde vives ni en la circunstancia que tienes. Es muy frustrante. Entonces, imagínate, yo vengo con la idea de que puedo tener una circunstancia mejor. Para mí la opción obviamente era el sueño regiomontano en algún momento, viniendo del sur, pero también era poderme escapar, porque para mí era una huida. Cuando me sucede esto que les comento y que está marcado en la historia de esta ciudad, el asesinato de Jorge y Javier, pues sí, entro en una sacudida de, ¿podría yo seguir mi camino? Pero no, quiero hacer una pausa, quiero entender por qué los jóvenes están sumergidos en la violencia, por qué están matando personas, por qué Monterrey se convirtió en la ciudad más peligrosa para vivir en el mundo. Y entré, incluso podré decirlo, hasta como en un activismo radical de estar prácticamente fuera del sistema. No. Oye, y platícanos también un poquito de cómo es vivir en Morelos, ¿no? O sea, yo tengo muy visto Morelos por un libro que se llama El Zarco, que me gusta Ah, mucho. sí, oye, eres seguido. Sí, no, pues me lo pusieron en la escuela y me encanta ese libro, no sé por qué. De hecho, lo volví a comprar. Uh-huh. Me obsesiona mucho porque también cuando estaba ese tema de inseguridad en México, me tocó leer ese libro. Entonces, todo lo de Tierra Caliente, lo de los plateros, no sé, chance es una connotación mala, que tenga Zarco y Morelos muy arraigada, pero pues se me hace un estado como interesante, misterioso y chance un poco salvaje, ¿no? En el buen sentido. Es misterioso, sí, porque tiene una raíz indígena y por otra parte ha sido en la historia de México, ha sido un protagonista clave de la independencia, de la revolución, de los dos momentos históricos más importantes de este país, del nacimiento de nuestras leyes, con la antesala que fue el plan de Ayala, con un ícono a nivel internacional donde tú te pares en el país que quieras, reconocen a Emiliano Zapata, es nuestro héroe, no tenemos otro. Y en parte es porque esto que tiene todavía como lema de tierra, justicia y libertad, Claro. viene de una necesidad de la gente campesina principalmente e indígena, que en algún momento de la historia, en su contexto, tuvo que ir a buscarse, fíjense qué paradójico, pero ser dueños de la tierra y que eso representaba justicia y una libertad. Con el paso del tiempo se distorsionó un poco esa historia y pues la izquierda la adoptó y se adueñó y se apropió de ese discurso, pero en realidad es un contexto que sigue vigente. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, gran parte de los problemas de México tienen que ver justo con eso, con la propiedad privada, con la justicia y con las libertades.
Entonces, por eso Morelos sí tiene este como sincretismo, porque entre su pasado, son las raíces de un país también dividido y también sangriento, buscando una identidad nacional, y lo que hoy tenemos, que pues sigue siendo un estado principalmente agricultor, está todavía, hay personas nativas, indígenas, y que tiene, como muchos otros estados del sur, muchas necesidades. No, sí, y es un estado, creo yo, disruptor, porque de repente pues llegamos al norte o zonas más industrializadas y estados como esos es como un de que, oye, todavía necesitamos un avance en México y que no se nos Claro. olvide. Entonces, y también es el choque como entre terrateniente y pues la persona que los trabaja. Entonces, creo que no se ha encontrado el balance actualmente o oye, que el terrateniente ponga el capital y pone el riesgo, pero que también tenga una vida digna la persona que los trabaja, ¿no? Y creo que ha sido un tema o un bagaje cultural que hemos tenido digo, desde antes que hayamos nacido, ¿no? Y creo que cuando en México se logre, eh, pues, saciar o tener este balance entre la cultura hispana e indígena, creo que vamos a ser un país muy, muy interesante, ¿no? Es que estamos reencontrando qué es lo que hizo a México. Y esa historia en el norte y en el sur son dignas de rescatarse. O sea, ¿por qué estamos aquí? Digo, yo no quiero como aburrirlos con estas preguntas que parecen muy No, hombre, idiotas, no, no. pero, pero fíjate que incluso hablando con la gente de Monterrey, ahora que hay tantos problemas en la ciudad, muchas familias se preguntan de las personas que fundaron, porque además fundamos ciudades o territorios que no es como lo conocemos ahora, ¿no? O sea, ahora hay agua y hay electricidad y wifi y muchos otros servicios, pero sí esta parte de los valores, de las raíces, de lo que te hace ser regiomontano, de lo que te hace ser de Anenecuilco, Morelos, y de lo que te hace ser, no sé, la persona que vive en Saltillo o en Tuxtla Gutiérrez, pero estamos en un reencuentro con esa identidad mexicana, porque está un poco diluida. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, o sea, ¿cuáles son las historias que nos contamos y si eso tienen o llegan a un fin que nos gustaría, ¿no? Te pones, o no es por ponernos así geopolíticos, pero pues luego son las historias las que hacen la tierra, o sea, un Israel, todas esas zonas que pues, probablemente no hay tanto recurso, no hay petróleo, son desiertos, pero son las como historias bíblicas que se cuentan que hace que tengas, que la gente dé su vida por eso, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante ver qué preguntas o qué valores nacionales tenemos o hemos tenido y qué preguntas nos queremos hacer y si esas historias que nos contamos están haciendo que México se perjudique o que podamos colaborar más, ¿no? Digo, ya se me estoy poniendo muy Sí, metafísico y no sé no, es si... que sí tiene que ver con la reconciliación nacional, por supuesto. Parte de por qué hay, por ejemplo, gobernantes o políticos populistas es porque se aprovechan de esas divisiones que hemos ido lamentablemente construido con el tiempo. Cuando tú me preguntas, bueno, ¿por qué sales de Morelos? Pues salgo por la desigualdad, porque las condiciones no están para que yo pueda estudiar, para que yo pueda hacer una carrera, para que incluso pueda ejercer mis intereses académicos o para que pueda, digamos, tener un futuro pues mucho más al alcance de mis sueños, a la altura de mis sueños. Entonces, eso sí necesita una reconciliación. No va a ser lo mismo pararte en el norte del país que en el norte, que en el centro o que en el sur, porque definitivamente hay muchas cosas que nos siguen poniendo barreras, a veces hasta mentales, pero que si no las reconoces, entonces, ¿cómo haces la conciliación? Pero también, lamentablemente, pues eso se ha prestado a que quienes nos gobiernan o quienes son políticos se apropien de esas divisiones y entonces las exploten y las refuercen todavía un poco más, ¿no? Y tenemos ahora el escenario mucho más adverso, donde mexicanos contra mexicanos nos hacemos daño a partir de lo que supuestamente nos hace diferentes. No, y en todas las peleas, conservadores contra liberales, que los que están a favor de un rey y los que no, todos esos choques o divisiones que hemos tenido a lo largo de la historia,
indirectamente o no, han hecho que nos debilitemos y que entre los franceses, que entre los americanos, entonces nos cuesta mucho a nosotros como país, creo yo, como no tanto consolidar el poder, pero ok, ya lo tiene 6 años, vamos a trabajar y en la siguiente veda electoral hacer la verdadera pelea, ¿no? Porque muchas, Sí. o veo que muchas veces la gente ya se acostumbra tanto al estar pues buscando el voto que ya tienen el puesto y siguen buscando el voto, ¿no? Es que, ¿sabes qué es también lo increíble? La golosina del poder, precisamente aprovechándose de esas fracturas, de las desigualdades, de la necesidad de la gente y de esta lamentable narrativa que hemos construido alrededor del Tlatoani. Ya la teníamos, ¿no? O sea, no es nuevo, no es novedad. Lo que sí es novedad es que estas personas que ahora llegan al poder tengan mezquindades y tengan estos antivalores, yo lo llamo así, que no permiten la cohesión, sino lo fragmentan todavía más, lo erosionan, terminan pensando en su casa, en sus bolsillos, en sus familias. Y entonces tienes al político que te dice primero los pobres, y pues ahí vamos, ¿verdad? Todos los pobres. Sí, claro, por supuesto que le creemos, pero después resulta que son los pobres de su casa. No, sí. Entonces, sí, se aprovechan de esta jerarquía cultural que tenemos del sí señor, el que está arriba y entonces todos los demás obedecemos en una obediencia ciega. No quiere decir que la obediencia sea negativa, pero cuando es ciega, pues lo único que hace es fragmentar la confianza. Y eso es lo que está pasando en todo el país en este momento. Pero a partir también de una historia previa que ya venías pues marcada, digámoslo así, por eso. Sí, o sea, ven la herida y les gusta meter el dedito para que la gente y tengan, hasta hagan un voto, no tanto porque les gusta el candidato, sino para fregarse al contrario, ¿no? O sea, como que estos juegos de con el estómago de repente uno vota, o sea, yo también lo he hecho, y no sé, o sea, hay políticos o servidores públicos que, pues para bien o para mal, creo que han sabido jugar en estos como ideas nacionales que hemos tenido para su ventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú al Senado y digo, yo creo que ahorita tú nos podrías impartir un super masterclass de liderazgo y política, ¿no? Por eso cuando te dije, oye, la poderosísima senadora, porque 6, 5, 6 años en el Senado, 128 en el país, pues ¿qué aprendes, no? ¿Cómo lo ves? Mira, primero, pues esto, fue la primera vez que incursioné en la política, tú lo sabes, no tenía ningún otro cargo de elección popular. Directo al Senado, que podríamos decir la Cámara Alta, es donde se toman las decisiones legislativas con los otros poderes y a veces en contra también de los otros poderes. Es muy difícil, hablando de conciliaciones, estos 128 personas poder llegar a un común acuerdo de lo que sí queremos, como también discutir lo que no queremos, y en el contexto en el que estamos viviendo, porque quizá en otras legislaturas esto no era tan marcado como ahora, que tenemos la oposición y la mayoría y sus aliados, que sería en este caso Morena, el oficialismo y demás, pero que a mí lo que me hace encontrar un sentido de, a ver, eres la nueva en este Ujú. juego, eres de las más jóvenes, si no es que éramos de los más jovencitos cuando llegamos, y tercero, eres mujer. Pero si le toman un ingrediente adicional, pues para el resto que viene a ser ex alcalde, ex gobernador, pues es la novata que sabe ella de esto que estamos haciendo aquí, pues es una inexperta, ¿no? Y pudo haber pasado por mi cabeza hacerme chiquita. Y yo creo que más bien lo que hice fue abrirme al aprendizaje, pero al aprendizaje acelerado, o sea, una cosa, Sí, te tiraron al ruedo un día al sí, otro. se hace cuenta que no sabía nadar y me metí a la alberca olímpica a competir bueno, en competencias grandes. Y sí, fue muy complicado, aprendí, tuve que leer mucho, tuve que dedicarle mucho tiempo a estar junto con mis abogados, aprendiendo, porque además no soy abogada de profesión y vemos muchas leyes. Claro, tengo un sentido común, soy muy disciplinada, tengo mucha lógica, eso me ayuda, soy una persona, considero inteligente, entonces puedo adaptarme. Y otra vez el proceso de adaptación.
no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta. Y entonces dije, bueno, pues ahora sí que con estos me tocó arar la tierra y poder sembrar y cosechar, y lo tengo que hacer. Con temas difíciles, porque yo me aferré a que no quería ser la típica senadora que hablara de los temas triviales. Y no porque no sean importantes, sino porque pienso en el futuro. Si algo nos puede dejar como legado una legislatura es que piensen en las votaciones del futuro, no que resuelvan los problemas del pasado. Entonces me metí a temas de tecnología, blockchain, inteligencia artificial, electromovilidad, equidad salarial, cambio climático, protección de biodiversidad, un montón de temas que quizá sean un poco más de avanzada, pero yo estoy segura que 5, 10, 15, 20 años van a ser los temas que estén necesitando esas regulaciones. Entonces sí ha sido un aprendizaje acelerado, un reto personal de abrirme a la posibilidad de que sí puedo hacer acuerdos sobre los temas difíciles de futuro. Y tercero, una resiliencia emocional que no te imaginas. O sea, ustedes lo que ven de la política es yo creo que 3, 4, 5% de lo que ven a lo que es. No los quiero asustar porque soy una persona optimista y creo que ustedes como jóvenes tienen que participar cada vez más sin miedo, pero la verdad es que así como está hoy en ese contexto, ha representado para mí este ambiente hostil, violento, grosero, sin necesidad, ¿no? Sí, una importante reflexión quizá y decisión de cuidar mi salud mental y cuidar mis emociones. Porque, oye, estás en un juego, un Game of Thrones real, donde, pues, o sea, si se te va la onda o tienes que ver con quién haces equipo y quién no, o sea, y ese tema, creo que es muy importante el tema de hacer equipos, ¿no? O sea, cómo, cuando tú entras al Senado, cómo tú buscaste al perfil de abogados o de, pues, de estas personas que te apoyan, ¿no? En todo el proceso. ¿Cómo eliges un buen equipo para pues cuando llegas a la contienda o los golpes en el sentido figurado, ¿no? Sí. Que pues el poder hay choques obviamente, porque pues, los recursos son finitos y el tiempo también es limitado, entonces siempre va a haber conflictos, es natural, pero ¿cómo eliges un equipo que te respalde en estos momentos complicados, no? Mira, 3 cosas. Primero, tengo la fortuna de entender un poco de recursos humanos, entonces le pedí a expertos de recursos humanos que me ayudaran a hacer una batería de preguntas de entrevistas y una especie de examen. No se hace en el Senado, no es requisito, no es obligatorio, pero yo lo quise hacer porque es como cuando entras a trabajar en una empresa. O sea, alguien tiene que evaluar no solamente lo que sabes, sino en qué condiciones de apertura para aprender estás y para tomar decisiones, porque estamos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces eso yo lo puse de cajón para las personas que iban a estar conmigo. Y segundo, que a mí me importa mucho es la ética. Sobre la ética está la confianza. Y cuando hablo de la ética, no digo que sean las mejores personas, todo es perfectible en nuestras vidas, pero sí que tuvieran estándares de poder decir la verdad, de poder ser capaces de mejorar sus propios procesos y resultados, y sobre todo de retarse a sí mismos a constantemente ser personas altamente confiables, porque como yo le digo también a mi equipo, yo soy la cara, pero ustedes son las personas que sostienen mi trabajo. Si alguno de nosotros se equivoca, estaremos afectando la vida de un país. O sea, que eso no se nos olvide. Yo tengo el título de senadora Indira Kempis, pero el resto del equipo hace parte de ese senadora. Entonces, sí es complicado, sobre todo porque no se gana muy bien en la vida pública, la mera verdad. Les pagan muy poquito para lo que hacen. Yo soy de las convencidas que la función pública se debería de pagar mucho mejor. Claro, dependiendo de tus resultados y de tu nivel de estudios y demás criterios, pero afortunadamente el talento que logré reclutar es de alto nivel, justo para lo que se necesita en las decisiones difíciles que debemos tomar en el Senado. Porque sí es cierto, yo he estado en grupos con líderes y yo me he tocado liderar grupos y lo que he visto es, si yo no doy la información correcta a la persona que ejecuta,
se hace un desastre y al revés, si yo doy la cara y estoy haciendo mi esfuerzo, pero mi equipo, pues por envidias, por enojos, por resentimientos o por el, pues que por qué da la cara él o ella, si yo soy el que está haciendo el trabajo, como que ese tipo de ideas y que te dan información errónea, eh, pues te va mal y se vuelve hasta casi un infierno y lo vemos con políticos jóvenes que van entrando, tipo un Kennedy que en la época entró, que en el tema de Cuba y todo eso, no tenía buen asesoramiento, entonces se arman caos y a la hora de que sea el problema, ¿a quién van a señalar? Pues a la persona que da la cara, ¿no? El puesto. Claro, claro. Sí es básico. Yo siempre he pensado que todo el trabajo en equipo, cuando se hace bien, tiene que ser de excelencia. Y por supuesto también reconocer los errores, porque pues, tampoco somos perfectos. Entonces, como, al menos como líder del mío, digo, y ya si no, luego le preguntan a los que trabajan conmigo, pero, Les vamos a preguntar, pero intento ser lo más, pues lo más comprensivo y lo más flexible y lo más entendida también, que tienen sus intereses y sus curiosidades y sus pasiones y sus días y horas de descanso. Porque también ahora viene toda una generación que dice los viernes después de no sé qué, Viernes chilango, ya no me molestes, los domingos amanecí súper, está bien, sin tema, yo no tengo tema con eso, nomás que, como yo digo, yo no creo en la hora nalga, pero por favor, ¿no? Los resultados que tengamos que dar, pues tienen que estar a la hora, no sé si lo voy a hacer 5 minutos antes o 5 días antes, pero pues cuando se tiene que entregar, se tiene que entregar. Sí, oye, o sea, no tienes que estar de 9 a 6 sentado, pero dame resultados, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque el país no espera. Mira, esa es una reflexión que yo he sacado de la política. Hay políticos que te roban dinero, tenemos un montón, pero no hemos hablado todavía de los políticos que te roban tiempo. O sea, hay políticos que no, por ejemplo, que no saben decirte que no. ¿Sabe qué, señora? No, yo no puedo, yo no tengo ese cargo, esa capacidad, yo no tengo el contacto, yo no tengo manera de resolverlo, pero aquí está la persona que sí lo puede hacer. ¿Cuántas horas de espera nos ahorraríamos si tuviéramos políticos que dijeran la verdad respecto al tiempo? O sea, que te blofean que pueden hacer algo y al final no cumplen. Uh-huh. Y que mientras te dicen, sí, usted llámeme, usted escriba, usted... Pero a la mera hora te dicen, pues sabe que no puedo, o te dejan en visto, ¿no? Oye, y hablando también del Senado, no sé, platícame servidores o gente, compañeros que has tenido que digas tú, ¿sabes qué? Este senador o esta senadora son unas joyas y no merecen el reconocimiento, porque obviamente hay de todo en el Senado, Sí, ¿no? Como en la sí, viña del Señor. sí. Y de repente es muy difícil nosotros desde afuera no saber Sí. si alguien está haciendo su trabajo. Es como cuando tú entras a una oficina y ves todos sentados trabajando, pero yo no sé quién genuinamente está haciendo un cambio y quién está, porque no tengo el acceso, obviamente, que me digan el chismecito, ¿no? Sí. Mira, Beatriz Paredes del PRI. Beatriz Paredes es una señorona que además, así como la ven ustedes, que es muy elocuente, es artista, te cita a la menor provocación 200 autores. Ahí como la ven a sus, no sé cuántos años tenga, pero ya está grande, ¿no? Es muy disciplinada a la hora de trabajar en el Senado, tiene muy marcados sus objetivos respecto a las causas que respalda y también muy marcado lo que no respalda, lo que no está dispuesta a ceder, y eso me encanta porque habla de una claridad y ser impecable en eso es muy importante porque continuamente estamos en discusiones, entonces no te hace perder el tiempo, ¿verdad? Y es una mujer de una sola pieza que te dice las cosas a la cara, o sea, no es capaz de ir a chismorrear, ya sabes, en el cafecito y decir ella y él no, sino es entera en el sentido de que todo lo que tenga que decirte a ti, te lo va a decir a ti. Entonces, ella me encanta, su forma de trabajar. En su momento, Mauricio Curi, que ahora es gobernador de De Querétaro, Querétaro. a mí me encantaba cómo Mauricio, cuando era coordinador del grupo parlamentario, era una persona muy calmada, o sea, yo nunca lo vi exaltado, enojado, agarrando la tribuna y diciendo aquí se van a morir todos, ¿no? Como parte de la oposición.
Me encantaba su tranquilidad, su calma, su manera incluso respetuosa de hacer cuestionamientos a el partido oficial, su forma de coordinarse con los demás me parecía muy ecuánime y eso permite cierta tranquilidad que deberíamos de mantener todos, ¿no? Por eso hablo mucho de la resiliencia emocional. O sea, ahí hay que manejar mucho las emociones. Entonces, Mauricio al menos para mí, no sé ahora cómo sea como gobernador, pero como legislador, yo le aprendí de lejos, de verlo nada más, hacer esa forma. Y te puedo decir, pues sí, o sea, son como escasos, porque la gran mayoría, y no es por hablar mal de mis compañeros, pero casi no se destacan por un trabajo legislativo de altura. Pero sí hay bastantes casos que seguramente no me han tocado o que quizá tengan habilidades para otras cosas. Pero yo te puedo citar a ellos. Hay dos. Oye, ¿y tú hubieras pensado que, o sea, después de, no sé, 6 años o que en un momento fue muy complicado como recabar las firmas para la diputación local, que de un día al otro, ¡pum! O sea, haz de cuenta, te levantabas y decías, ¿cómo? O sea, y aparte qué padre, ¿no? Que sales del TEC y eso también te lo quiero preguntar, ¿cómo tú sales y mucho impulso, o sea, hasta lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ¿no? O sea, yo, o sea, veo compañeros que salen de la carrera y están viendo qué onda y tú no, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a reforzar este barro antiguo y, Sí, o sea, se pasó rápido, me imagino, ¿no? sí, sabes, mi abuela tiene una frase y mi abuela dice que para que los sueños puedan ser una realidad necesitas tener hambre. ¿Y qué es hambre de lo que estás imaginando, de lo que quieres crear, de a dónde quieres llegar? El hambre se nota. Entonces, lo que les decía, yo me quedé conscientemente en Monterrey y en México a hacer la paz en un contexto muy sangriento, en donde yo sabía que estaba poniendo en riesgo mi vida, en donde me salí del sistema porque me hice una activista muy radical, me alejé incluso de mi círculo familiar y de amigos con tal de poder llevar una vida que pudiera estar en ese riesgo y en ese peligro. Y pues vas haciendo momentos no es de un quiero más, sino me encantaría servir más y mejor. Porque haz de cuenta que es como levantas una piedra y entonces dices, no era solamente la pobreza, no, es que mira en las condiciones que viven en la vivienda, tampoco era nada más eso, es que aquí faltan parques, no, bueno, pero no solamente son los parques, es que estamos respirando aire sucio, pero tampoco es solamente eso, el transporte no pasa. Cuando vas como desgajando los gajitos de la cebolla, te encuentras a un país muy adolorido. Y entonces te retas a ti mismo. Yo pasé el activismo radical a ser una emprendedora social, poder hacer ciertos cambios sí, importantes dentro del contexto de inseguridad y luego a decir, oye, pues sí esos tontos, no quiero decir con la mayoría, ¿verdad? Porque no se me vayan a ofender, pero si toda esa gente que llega y que para mí es gente sin talento, sin ética, sin altura de miras, y como quiera llega a un cargo público, ¿por qué yo no? Entonces, tengo que alzar la mano, porque de lo contrario le estoy dejando a esas personas que tomen esas decisiones que terminan impactando en que fulanito, fulanita de tal no tengan para ir a la escuela y no tengan transporte y entonces vas haciendo un problemón porque hay personas que no deciden lo que es correcto. Y así, yo en el momento en que no alcanzo las firmas, ¿te acuerdas de esa historia? Sí, ¿No? claro. Sí, yo soy una persona loser también y frustrada y tengo mis fracasos, Pues todos. como todos, ¿verdad? O sea, no aquí, no crean que soy la mujer superpoderosa. Tuve un fracaso, mi primer fracaso electoral fue no juntar las firmas de la forma de la candidatura sin partido, que por eso después me voy a Movimiento Ciudadano. Y entonces, el gran aprendizaje que tuve ahí es piensa rápido. O sea, pues sí, pues Porque, el barco se está hundiendo y tú quieres, por eso te digo que el hambre tiene que estar para que los sueños se hagan realidad. Y tú quieres meterte a la política,
tú quieres realmente cambiar las cosas en Monterrey, en el país y en Nuevo León, pues entonces, si el barco se está hundiendo, agarra una tabla, lo que sea, pero no te vayas, ya tomaste la decisión más difícil que es entrar a la política. Y exponerte, ¿no? Claro, entonces, ¿a qué te vas? Y yo por eso, en el momento en que se me presentó la oportunidad de hacerlo por un partido, que yo dije, sí, yo lo dije, nunca lo voy a hacer por un partido político, pues lo tuve que hacer por un partido político, porque en el 2018, era la única manera de poder llegar. Y efectivamente, ganamos, y si no hubiera sido por eso de piensa rápido, ahora qué haces, ya tomaste la decisión más difícil, ¿a dónde corres? Porque no va a ser por esa vía. Bueno, pues ahora es la historia que cuento. Ganamos y soy senadora y llevo 6 años en la política. Entonces, pues para cuando tomen decisiones difíciles y no salgan a la primera, pues piensen rápido. No, y me gustaba mucho, la verdad, ver noticias tuyas en el Senado, que chance de repente les decían, oye, pues está como muy adelantada, o el tema de la marihuana, o del blockchain, pero a mí sí me gustaba porque Nuevo León es un estado que está pues muy adelantado, ¿no? O recibimos mucho influjo de diferentes países, entonces tenemos visiones un poco más a largo plazo, tenemos, no sé, están estas escuelas que te empujan, tipo Tech UDEM, como a ver qué está haciendo Singapur en esto, entonces tú tienes que como, ok, esto está haciendo, ¿sabes? Entonces quieras o no, te meten mucho al futuro, entonces pues se permea. Entonces me gustaba mucho que hablabas del blockchain, llegaste también a El Salvador, ¿no? Sí, por todos los temas de Bitcoin, de cripto. La verdad es que a mí me fascina la tecnología desde que soy chiquita, porque así como les puedo decir que fue una niña pobre, vengo de una casa en donde mis papás, estudiando y trabajando a la vez, los tres, pudieron hacer una carrera científica. Entonces, cuando yo era niña, era muy normal y cotidiano que mis padres estuvieran muy versados en los avances tecnológicos para poder ellos, en el campo de las matemáticas, de la física y de la biología, después estar lo más actualizados posible. Entonces, yo crecí con una curiosidad tecnológica. O sea, yo te leo, claro, no llegué al punto de ser ingeniera, pero sí leo continuamente, me actualizo, intento comprar cosas así como para probar, y sobre todo la aplicación de la tecnología para resolver problemas sociales. Y es ahí donde yo tengo mucha curiosidad, porque yo sí pienso que conforme avance el mundo, esto va a cambiar y gran parte de las soluciones van a venir de los avances tecnológicos. Entonces Bitcoin aparece como dinero digital y para mí fue maravilloso descubrirlo porque entendí que lo que viene pues es quitarle el control del valor del dinero al gobierno. No sé, no, sí, cuando me escuchan mis colegas, sí, te lo juro que dicen, No, sí, oye, a ver, senadora, ¿no? anarquista. A ver, pues ubiquémosla un poquito. Pero yo sí pienso que eso va a ser uno de los avances que nos va a dar más libertad. Quizá ahorita le tengamos dudas, animadversión, pero si ustedes leen un poquito más sobre qué es Bitcoin, la revolución financiera, la libertad financiera, se van a dar cuenta que pues lo que viene sí es descentralizar muchas de esas decisiones y que vamos a ir migrando poco a poco, así como lo hicimos ¿cómo se decía cuando mandabas telegramas? ¿No? Sí, Sí, o sea, ¿no? los faxes o... Ajá, el fax, al correo electrónico, el correo electrónico, al WhatsApp, pues hagan de cuenta, esos van a ir haciendo el camino. No, y a ver, México, como con Turquía, creo que en estos 20 30 años van a ser potencias económicas muy fuertes si hacemos lo Sí, sí, correcto. sí. Y el tema de la movilidad y del flujo más fácil del dinero es importantísimo. Tú ahorita llega un cliente de Australia y te quiere comprar algo, es la pregunta eterna de ¿cómo le hago para transferir dinero de un lugar a otro? Y luego todos dicen, es que es por tema, o no, el control. Es más que nada para facilitar el flujo del comercio al país, ¿no? Que de repente eso es lo que veo que se batalla, gente que quiere llegar a invertir a este país, pero
no le llega como, a ver, esos son los 5 o 6 pasos que tienen que hacer y para que se formalicen. Entonces, uno batalla, y más con el e-commerce, con las gentes que tienen tiendas en Ujú, línea, ujú. y eso es lo que va a hacer el Bitcoin, o sea, o que ya está haciendo facilitar la transferencia de recursos sin un intermediario, digamos. Exactamente, o sea, vamos a quitar toda la cadena de intermediarios. Los propios bancos están migrando también a este modelo, están incorporando Bitcoin también a sus transacciones, porque esto va a cambiar definitivamente y va a hacer que nos cuestionemos cada vez más la existencia de los bancos centrales en el mundo, la impresión de los billetes y la injerencia de los gobernantes en decisiones financieras en donde no deberían de tener la nariz. Entonces, ustedes son la generación que ya van a conocer mucho más esto. Digo, si tú ahora vas, por ejemplo, a algunos países orientales, ya todo es por QR. Mucha gente migrante en Estados Unidos, mexicana, está enviando sus Las remesas remesas, vía Bitcoin y otro tipo de criptoactivos. Entonces, esto definitivamente viene para quedarse, para que aprendan, vayan ahí tratando de aprender y adoptarlo. Pero sí, y ahí en la parte del poder legislativo, lo que yo hice fue irme a El Salvador, eh, poder comprender cómo el gobierno está manejando esto, porque además han comprado como gobierno Bitcoin y tienen una reserva en Bitcoin. Además de hacer toda una campaña educativa para que la gente aprenda y otras curiosidades. La verdad es que Nayib Bukele en eso se está pintando solo. ¿sí? ¿Fueron muy transparentes o sí fue como, oye, qué andas No, haciendo en nuestro sí. país, no? Para mí, Sí, no, fíjate que hasta son muy transparentes y muy accesibles para que yo pudiera conocer de primera mano, porque ellos también están creando, digamos, un laboratorio. Esto no está escrito, o sea, apenas con este avance se está adaptando un gobierno de un país chiquitito como es El Salvador, pero que con los habitantes que tiene puede hacer maniobras de dictaminar políticas públicas, hacer leyes y monitorear cuáles son las consecuencias sociales de todo lo que están haciendo in situ, o sea, a la par de las decisiones que están tomando. Lo increíble que está pasando en El Salvador es que está contagiando a Centroamérica para que adopte este mismo modelo. Pero además está abriendo la puerta a que países como México, que somos una de las 20 economías en el mundo, podamos también hacerlo. Entonces yo ingresé una iniciativa para que Bitcoin sea una moneda de curso legal, como lo ha hecho El Salvador. Es complicado porque nosotros tenemos el peso mexicano, y es complicado porque ahora mismo el Banco Central nuestro es un banco con autonomía que toma decisiones diferentes a las del Poder Ejecutivo o la Secretaría de Economía, pero que yo pienso que con lo que están haciendo en Centroamérica, porque ya comienza a ser parte de esa región, podemos ir poco a poco migrando a lo que ustedes como nuevas generaciones van a entender o conocer como libertad financiera. no, porque hace 15, 8, 10 años tú no sabías o no se entendía qué era el blockchain, ¿no? O sea, ¿De qué es eso? yo creo que hace 7, 8 años igual empecé a escuchar de eso y era como íbamos a ir a una cosa de Naciones Unidas, tipo de Uh modelos, y -huh. así, a Nueva York, y me tocó la de blockchain y dije, esta está horrible. Y le pedí a una amiga que me cambiara, no, no quiero, no, tocó la peor. Y yo que no entendía Nada. nada, yo Sí, decía, ¿qué es esto? sí. Y había las mejores, eran las típicas de que, pues, las más de moda, que era como, cambio climático, no sé qué. La verdad era más para ir de fiesta, pero yo decía, ¿cómo? O sea, en vez de estar ahí en Nueva York, primera vez que visitaba, y digo, vale de mi parte, pero X, ¿me vale? Voy a estar tratando de investigar qué es el blockchain. Le dije a Sí, 3 personas, me decían que no, te tocó el peor. Y me lo decían, te tocó el peor grupo. sí. Y a una amiga muy amable me cambió y ella sí le tocó investigar a Bitcoin. Entonces no entendíamos qué era. No, pues imagínense, yo cuántas horas le he dedicado, no solamente a leer, sino a investigar, a irme a otras partes, a traer expertos a México, a poder conversar con comunidades tecnológicas. Lo mismo en México, pero también de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica. E ir caminando hacia allá. Digo,
es muy complicado porque son temas difíciles. O sea, a mí me gustan los temas difíciles, pero los prefiero porque sé que en algún momento nos va a alcanzar esta conversación y tarde o temprano vamos a tener que entrar a ella. Es también, ahorita tú das el ejemplo de blockchain, pero está pasando con inteligencia artificial. O sea, hace 20 años decíamos, no, un mundo con robots, ¿no? O sea, lo más, pues los aparatos que tenemos. A ver, el mundo con robots es hoy, aquí, ahora. Ya llegaron. Y ahora tenemos que discutir qué hacemos con ese mundo con robots, porque además las conversaciones se vuelven cada vez más complejas. Entonces, sí tenemos que adelantarnos, anticiparnos, hay muchísima información como para no hacerlo, y ese ha sido parte de mi reto. Me apasiona, no saben cuánto, romperme la cabeza, porque así como tú, yo he estado en ese punto cero de, me lo pueden volver a explicar porque no entendí ni más. Pero, pero es parte de lo que tenemos que hacer y yo sí pienso que, y nos quedamos cortos, porque pues, viene la biomedicina, hay mucho ahora sobre la modificación genética de las plantas, eh, la industria farmacéutica con todos los temas últimos de las vacunas y esas cosas. Entonces la tecnología está cada vez caminando en diferentes direcciones, pero nos está llevando al mismo lugar, que es plantearnos la vida de la civilización, que justo es lo que hacemos en el poder legislativo. Ustedes dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Pues tengo que hacer leyes, pero ¿a partir de qué? De la civilización, de qué estamos pensando, qué está correcto hacer y qué no está correcto hacer, porque eso es lo que dicta una ley, lo que sí y lo que no, y bajo qué parámetros y criterios. No, y creo que también nosotros, o al menos a mi generación, no nos tocó ver todo el tema de la crisis del 86 o la del 94, donde la gente tenía su moneda o su dinero y sus activos de un día al otro Ay, desaparecieron. sí, qué triste. Entonces, creo que si en esos momentos hubiera, tú como persona trabajadora o lo que sea, tuvieras un respaldo en una criptomoneda, porque nunca sabes qué va a fluctuar en las monedas que tienes, es como una protección que le das al ciudadano para que no entre en miseria y no se muera de hambre. Entonces es como un guardadito, un seguro que tienes, o lo vemos en países como Ucrania, donde de repente, o Rusia, ¿no? Que hay choques con otros países y los sistemas monetarios caen. Digo, no estoy diciendo que en México, pero este tipo de blockchain hace que se facilite el intercambio de monedas y que tú puedas proteger al ciudadano. O sea, me gusta que, y digo, no es por ponerte palabras en la boca, pero creo que mucho de lo que tú has querido hacer es descentralizar, o sea, en Sí, general, y eso va mucho como a este sentido revolucionario que uno tiene o que yo tengo de, que lo dijo Carranza también, que era darle la soberanía al municipio, ¿no? Que podría traducirse como a la persona. darle más fuerza a los municipios, a las sociedades, un poco más, ir de abajo arriba, no arriba abajo. Sí, que eso es en gran medida la defensa de las libertades. Lo que hoy mismo estamos planteando para el mundo es nadie debería decirte, menos el gobierno, pues qué tienes que hacer con tu vida. Te puede dar un entramado de instrucciones, quizá de escenarios, menos es más, leyes, reglamentos que específicamente indiquen esto que te acabo de decir, sí o no, por qué y cuáles son los límites. Pero al final el individuo tiene que decidir a qué escuela quiere ir, de qué manera quiere vivir, cuál va a ser la religión que va a practicar, cómo quiere comer. O sea, tiene que decidir. No somos infantes, pero los gobiernos siempre nos han visto como si fuéramos pequeñitos, como si a fuerza necesitáramos de papá y de mamá. En algún momento tenemos que evolucionar, no quiere decir que no haya ciertas áreas que cuidar y que sean indispensables para que no existan ciertos perjuicios o daños o cosas negativas, pero sí que somos una sociedad que está evolucionando y que tiene que crecer. Yo no me puedo quedar con la conversación esta de que un banco central me diga cuánto vale mi dinero y cuántos billetes va a imprimir hoy, porque pues así está la circunstancia. Puedo más bien confiar en una comunidad que está haciendo transacciones y que le da el valor al dinero, que quiere darle
en ese momento y en ese contexto. Entonces, si lo planteamos de esa manera, yo soy una gran defensora de la libertad. No por nada, esa también ha sido mi historia, porque solamente las personas que son libres, no solamente es ser libre de ciertas, por ejemplo, de no tener dinero para comer, de no tener ciertas condiciones para vivir, es una libertad incluso interna, es tener ese poder de decidir tanto tu vida personal como la vida pública con las herramientas que tienes al alcance. Y esas son las nuevas evoluciones, ya ni siquiera revoluciones. Digo, si hoy me preguntas, ¿tú tomarías un machete para salir a decir aquí, a ver qué hago? No, la verdad es que no lo haría. ¿Por qué? Porque parte de mis encuentros con mis sueños ha sido ser una mujer educada. Entonces utilizo lo que tengo al alcance, que es mi educación, que es mi forma de pensar, que es lo que leo, lo que escucho, que dice la gente, para poder entrar en esa evolución. Pero no quiero evolucionar sola. Quiero evolucionar con una sociedad que se entiende como civilización y que entiende que la libertad tampoco quiere decir que me voy a sobrepasar los límites, pero sí quiere decir que voy a defender quién soy frente a un sistema opresor que a fuerza me quiere decir quién soy. No, y cuando tú estás obviamente fomentando, o un país fomenta libertades, se le hace muy atractivo y gente de otros países con capacidades y talentos quiere vivir aquí, entonces se vuelve hasta una comunidad mucho más interesante y creo que por eso ciertos países de Europa o Estados Unidos en su momento atraen mucho capital humano muy capacitado porque son países donde vives mucho más tranquilo, donde nadie está diciendo qué creer, cómo vivir las cosas. Entonces es este tema del humano que tenemos que nos gusta eh, no sentir una opresión constante, ¿no? Que hasta cierto modo es la naturaleza que nos gusta ser ambiciosos. Por eso luego siento que ves en países como mucho más dictatoriales que tienen esto, ¿no? Nos gusta el poder sentir que tenemos el control de nuestro destino y que podemos ser la vida que nosotros queremos, ¿no? Sí, y hoy va a haber en el mundo cada vez más contrastes, porque ya tenemos naciones que están totalmente secuestradas por gente que piensa que sí puede decidir por ti qué es lo que tú vas a hacer con tu vida. Entonces, países que nos están mandando señales de esa naturaleza, pues tenemos Cuba, tenemos Venezuela, tenemos Corea del Norte, y lamentablemente, al menos para mí, desde mi punto de vista, son pues señales negativas de trastocar al individuo, de limitar a las personas, de no hacernos evolucionar, sino más bien involucionar, de centralizar el poder en unos cuantos y de mantener las desigualdades para el resto de la gente, con la gran mentira de que, pues usted ya sabe, pues, primero la gente, o primero los pobres, o primero las mujeres, o primero, no, pero al final lo que hacen es todo lo contrario. Eh, Hoy México tendría que estarse planteando qué es lo que quiere para las próximas décadas, a sabiendas que ya hay una generación de tomadores de decisión que va de salida por también evolución y biología. Entonces, vienen ustedes. Yo creo que el gran planteamiento sobre la libertad y los derechos tendría que ser qué queremos para construir como civilización en México. Creo que faltan ese tipo de cosas, ¿no? Como en Estados Unidos son los think tanks, donde, Ah, sí. pues digo, cada quien tiene sus propias ideologías, pero mínimo se hacen las preguntas de, oye, ¿qué sociedad queremos vivir? Y en base a eso apoyan a los jóvenes para que ellos puedan ser las personas que dan el siguiente paso, ¿no? Sí, estamos en una transición, hay que hacer alianzas intergeneracionales, porque ya en México, antes se decía, México es un país de jóvenes. La realidad hoy es que ya no es tan un país de jóvenes. Eh, Hay gente con diferentes edades a las que tenemos también que conciliar para que hagamos esos tránsitos, pero sí
hay algo importante que se está marcando. La generación, hay toda una generación que ahorita tendrán entre los 70 y 80 años, pues ya van a dejar esos espacios vacíos. Y entonces entran otras generaciones a tomar las riendas de la vida privada y de la vida pública de un país. Oh, qué miedo. Es que eso es lo que viene. Y véanlo, es biología, ¿eh? No estoy diciendo que se va a acabar el mundo, pero sí estoy diciendo que la vida ya no podría plantearse de la misma manera porque toda una generación se va, cierra las puertas o cierra las cortinas o se jubila, como lo quieran ustedes ver. Entonces aquí la pregunta es para ustedes que están más jóvenes, que es, ¿qué país quieres tú? A partir de lo que tú haces, ¿eh? Ni te estoy diciendo que te metas a la política, ni mucho menos. No. Pero si tú vas a ser el director de un área en una empresa, o vas a ser empresaria, o vas a terminar siendo la gerente de un negocio, o lo que quieras, ¿no? Sirvienta, jardinero, lo que sea, ¿qué es el país que tú quieres construir a partir de lo que estás haciendo aquí y ahora? Pero sobre todo a partir de tu pasión, de tu visión y tus sueños. Porque hoy lo que menos podemos permitir es que unos cuantos nos digan qué clase de país queremos tener, cómo es el tipo de país que sueño y cuáles son las aspiraciones que yo tengo. No, sí, y ahorita que platico contigo y entiendo un poquito más del contexto y que tienes como mucho empuje y nunca estás como, no, no es mi momento, o sea, siempre es a lo que sigue, o sea, creo que, o sea, en su momento no entendí por qué, o sea, cuando te lanzaste o te destapaste de candidato presidencial, no entendí, digo, chance error mío porque no entendía también el contexto, pero ahorita que platico contigo, pues sí era el paso más evidente, ¿no? O sea, porque, oye, desde, no, las firmas, ¿no? Hasta, oye, Senado ya es mi momento, ya toca y pues bueno, ya que te entiendo un poquito más, te entiendo y agradezco que platiques conmigo, me ilumina entender, qué es el siguiente paso natural, ¿no? No sé si nos quieres platicar, digo, sin meter la nota así o lo que sea, pero como que cómo fue eso, ¿no? Yo sé que fue un tema sensible y en su Ay, momento, qué locura, pero, sí. ¿cómo fue? Sí, sabes, yo comencé a ver la crisis democrática que tenemos en México después de haber tenido décadas de luchar para que eso no fuera de esa manera. Hemos construido un INE, hemos construido partidos políticos, hemos construido herramientas para la participación ciudadana y lamentablemente hoy vivimos en un sexenio que ha provocado una crisis para que la gente no tenga algún tipo de incidencia en la toma de decisiones. Lo digo como senadora porque me doy cuenta. Es más, me doy cuenta en la dinámica del Senado. Hay gente ahí que no tiene voz propia y no tiene decisión propia y no la va a tener. Punto. Pero qué difícil es aceptar y reconocer cuando ni siquiera quien tiene un poder puede ejercerlo. Entonces, ustedes imagínense, si el senador no decide por sí mismo, pues ustedes cómo quieren que otras personas decidan por sí mismas. Y eso es una de las gravedades para mí más complicadas para un país, porque regresamos a los tiempos, a ti no te tocó, a mí tampoco, pero yo escuché a mis papás decir el famoso sí, señor presidente, se hace lo que el presidente dice. La hora es la que el presidente dice. Si se hace un camino, si se quita una piedra es porque el señor presidente amaneció de buenas y quiso que así pasara. Entonces, yo no quiero eso para mi país. Yo repito, hay que evolucionar como civilización. Cuando yo me doy cuenta de eso y me doy cuenta adentro de Movimiento Ciudadano que vienen cocinando una serie de acuerdos para apoyar al régimen y al oficialismo, yo, bueno, pues parece que la única disrupción que puede mover el tablero es que yo rompa esos acuerdos. Y la única forma de romper los acuerdos, como no soy parte de la cúpula de poder, ni siquiera soy militante, ni siquiera soy la amiga del dedo chiquito del pie de Dante Delgado, ¿verdad? Pues la única forma es hacerlo por la vía que lo haría cualquier ciudadano, que es aquí estoy. ¿Va a haber una competencia? Porque yo aquí estoy enfilada para ser la primera mujer de Movimiento Ciudadano aspirante a la presidencia de la República, su candidatura como ciudadana. Entonces,
Lo hago en una entrevista en El País, un medio internacional, justo para decirle a la vez a esa cúpula de poder y a toda la gente, tenemos que hacer la democracia, esto es una competencia, no puede ser un dedazo. No nos podemos permitir que además el dedazo salga de un acuerdo con el presidente y el dirigente de Movimiento Ciudadano. Y ese fue mi camino, el que construí. Como si soy adelantada, la verdad sí lo soy, yo me adelanto. Yo pienso que es muy importante y se los paso como consejo, ahí si lo quieren tomar. Consejo de tía, digamos, entender que la vida, primero, nada es gratis, te lo tienes que ganar. Y segundo, nada va a llegar a ti porque estés pensando todo el día, procrastinando en sí, claro, quiero ser presidenta, a ver a qué hora viene a mi puerta Andrés Manuel López Obrador a decirme, ¿quiere usted ser la siguiente? Pues no, te tienes que adelantar y rómpela, quema las naves, que eso también nos ha dado ser migrantes, quema las naves. O sea, ya fuiste senadora, ya tienes la experiencia suficiente, tienes la juventud suficiente, tienes idea de cómo construir un gobierno y cómo rehacer acuerdos importantes, hazlo. Nada te limita. Y vuelvo a mi pregunta del 2018 o 17. Si cualquier tonto llega a sentarse ahí, pues ¿por qué yo no? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, es el tema de empoderarse, ¿no? Y el quitarse Claro. un bloqueo mental que uno tiene de que, oye, pues llegas a un nuevo puesto y de verdad soy capaz de hacerlo, ¿no? El síndrome, dicen, ¿cómo dicen las Como de chicas? impostor, ¿no? El síndrome de impostor. Sí, ay, no, pues es que a lo mejor yo estoy muy chiquito y no sé, y qué va a pensar mi novia, y qué van a decir mis papás. No, es tu vida, son tus sueños. Entonces, como si mi sueño lo acaricio, obviamente para mí es muy importante la presidencia de México. En su momento dije, esta es la manera de hacer democracia, abrir la competencia, dejar atrás los dedazos del pasado y romper un acuerdo con el que yo no estoy de acuerdo porque ni me han preguntado. Yo no quiero ir con el presidente ni a la esquina, pero ellos sí quieren caminar con el presidente. Bueno, la única forma de que se escuche mi voz es esa y seguir acariciando el sueño de ser presidente de México. Además, después de 200 años nunca habíamos tenido una competencia de dos mujeres. Yo quería ser la tercera. Que bueno, vámonos, una boleta electoral de puras mujeres. Entonces así insistí en que se abriera la competencia. Gracias a Marcelo Ebrard, no a mí, porque pues a mí me tocó luchar, pero a Marcelo con una sola palabra pudo abrir la competencia, porque se acuerdan que él podría haber sido el candidato de Movimiento Ciudadano. Sí, es cierto. Entonces, gracias a que él hizo audible que podría ser ese acuerdo, entonces Movimiento Ciudadano abre la competencia para la gente sin militancia. Y yo ahí dije, me voy a colar. Claro está, la que luchó fui yo, ¿verdad? Para que abrieran la ¿Qué competencia. dijiste? Aquí soy. Pero pues bueno, pues si ya vino Ebrard aquí con la llave maestra a abrir la competencia, aquí estoy, porque soy de las personas que también piensa que nada es gratis. Yo no vengo a decirle a Dante, oye, vamos a negociar a ver si soy yo. No, vengo a competir, a demostrar que soy mejor. Y que si encuentran una persona mejor que me la presenten para entonces yo decir, ay, yo no, ay sí, para que veas, yo no soy capaz, pero entonces que pase la persona. Porque esa soy yo, no soy mediocre. Pero resulta que en el camino dicen, en las reglas para competir tienes que juntar 500,000 firmas y tienes que registrarte. Lo primero era registrarse. Llegué a ese punto del registro y me niegan el registro por decir y denunciar públicamente todas estas irregularidades que comienzo a notar. Y que yo alzo la voz cada vez que enfrento a una injusticia o a la violencia, porque comenzaron a hacer cosas contra mi persona, contra mi equipo de trabajo y contra mi familia. Entonces yo tenía que ser denunciante, como lo he sido desde que empecé la vida pública. Así empecé, parada en la Macroplaza a rayo de sol, convocando a más de 500 estudiantes de todas las universidades para protestar por un asesinato. Entonces, ¿estás de acuerdo que yo no podía quedarme callada?
Y claro, ellos se lavaron las manos, como no me querían en la competencia. Ebrard resulta que a la mera hora no llegó. Entonces, el cartucho para el acuerdo a piedra y lodo con el presidente pues, tenía que ser Samuel García. Y obviamente la señora estorba. Entonces, mejor que se vaya a su casa. ¿Cómo le hacemos entender que se vaya a su casa sin que nos vaya a grabar una conversación diciéndole no puedes participar porque estas son las razones? Y la forma que encontraron fue el camino de la violencia. Y ahí sí, para que vean, yo soy muy pacifista. Yo pienso que no hay necesidad de violentar a nadie para decirle que no se puede. Y esa fue una de las razones por las que yo decidí primero emprender una lucha por la justicia. De hecho, mi denuncia sigue en el Instituto Nacional Electoral. Estoy esperando respuesta porque es violencia política en razón de género. Y segundo, pues una lucha por mi propia libertad, mi libertad. O sea, yo no quiero ser presa de un acuerdo en oscurito con el régimen y el oficialismo. Yo no quiero estar secuestrada por un dirigente que toma decisiones para su interés y beneficio personal. Yo no quiero ser cómplice de los expedientes que persiguen a Samuel García, a Dante Delgado y a compañía. Yo no quiero ser, porque si algo te permite entender que quieres ser presidenta de México, es porque desde antes ya sabías que no quieres ser. Yo no quise hacer nada de eso y mi segunda lucha fue por mi libertad, y mi libertad primero me la dio mi renuncia y después me la dio poder estar integrada ahora al equipo de Xochitl Gálvez para, digo, si no voy a ser yo, tiene que ser alguien mejor que yo también, y en ese sentido, pues apoyar a una mujer como Xochitl Gálvez, y esas son las decisiones que he tomado. Y ahí después de todo Sí, este... te noté así tenso, No, ¿verdad? hombre, no, es que sí, sí es una cosa... ¡Ay! ¡Qué fuerte! Ay, no es porque se ponga Fuertes serio. declaraciones. Oye, y después de eso ya es donde, pues, platicas con el PRI, que es más como centroizquierda, tiene una historia, pues, de lucha, de sindicatos, De de campesinos. campesinos y pues también como muy arraigado a Morelos, ¿no? Esta lucha que hemos hablado constante y pues bueno, te sumas al proyecto, ¿no? Sí, mira, nació de una casualidad. Mi gran pregunta, a ver, imagínense, están ustedes en medio de la violencia, de una crisis democrática dentro del grupo parlamentario, te hacen la ley del hielo, o sea, quien no te violenta no te habla, literal. Este, entonces, yo pensé que me iba a ir a mi casa. Yo dije, ya, debut y despedida, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy desperdiciando el tiempo tan valioso, soy joven todavía, van a venir más oportunidades, y esa era mi terapia todos los días, ¿no? A ver, tranquila, se acaba el Senado, cierras la puerta, decentemente entregas cuentas y te vas. La incertidumbre, ¿no? Que es hasta tema mental de Sí, sí, porque a ver, que no, sigue. no es lo mismo que te digan gorda en redes sociales todos los días, a que te amenacen, te hostiguen, te acosen, te violenten constantemente, tus propios compañeros y compañeras, a que lo hagan en forma anónima, pero también con un lenguaje soez y un lenguaje intimidante, a que lo hagan de frente para quitarte del camino. Yo creo que eso no está bien. Entonces, en el momento en el que yo estoy en esa encrucijada, yo a todo el mundo le dije, espérenme, yo estoy además concentrada en ganar mi juicio. Yo sí tenía esperanza, ¿eh? En mi ingenuidad, porque a lo mejor pues uno va conservando no perder la esperanza ni la fe. Yo soy una persona de fe. Entonces yo pienso que puede esto salir bien, nadie tiene por qué salir lastimado, creo en el perdón. Yo sí creo en que cuando nos conflictuamos en algún momento podemos pedir perdón y podemos perdonar. Sí, jugar rudo en la cancha, pero allá afuera atrás la mano. Exacto, entonces yo decía, a ver, espérenme, mi juicio se va a resolver, seguramente a mi favor, las leyes están de mi lado, podemos volver a conversar, sí, podemos resanar las heridas, por supuesto que sí. Pero fíjate que después, en esa reflexión, lo pensé mucho mejor. Y ya no fue en la parte personal, sino en la parte política. Porque cuando vinieron las ofertas a mí,
que afortunadamente vinieron de todos los partidos políticos, incluso desde los más chiquitos, cosa que yo agradezco, porque eso significa confianza, independientemente del color del partido. Se sabe que sé hacer política y se sabe que sé hacer política de altura, es decir, en todos lados quepo. Pero ya en una reflexión política, sí dije, a ver, aunque haya reconciliación, aunque el juicio lo gane, aunque vuelva yo a mi convicción de estar ahí, políticamente le estamos haciendo un daño a México. Yo que soy defensora de la libertad y de los derechos y de las personas, mal haría en ser una cómplice silenciada de un acuerdo que no le va a venir bien al país. Entonces no quiero ser parte, de verdad no quiero ser parte. Cuando empecé a analizar las propuestas y las ofertas, pensé que en el PRI podía haber le llamo yo cuidados intensivos. Porque de cierta forma la escuela, que sí traen, porque por eso tienen esos negativos también, son los más viejos Pues sí. en este tema. Entre más tiempo tengas, más vas a tener, o sea, algo que Claro. te digan, ¿no? Y entonces yo decía, mira, al menos esa gente sabe hacer política y sabe que en este momento yo lo que necesito es paz. Pues sí. Y esos son los cuidados intensivos políticamente. Yo ahorita lo que menos necesito son grillas, son conflictos, son, digamos, espacios en donde cabes pero no cabes. No, necesito un espacio donde quepa y donde se me respete. Y quieras o no, en el PRI me han respetado hasta este momento y han cuidado de mi paz. Y eso es algo que se agradece porque significa altura política que yo necesitaba en ese momento. Para mi bienestar emocional, pero sobre todo para mi tranquilidad de conciencia. Yo no me podía ir a dormir después de tener esta reflexión política pensando en que si seguía en ese grupo parlamentario y en ese partido político, estaba haciéndole daño a México. Incluso si me hubiera reconciliado, el problema no era para mí, que como quiera perdí, digamos, la oportunidad de ser presidenta, de ser candidata, de estar en una boleta. Yo ya no iba a recuperar eso. Ahora sí que ¿quién me repara el daño de mis sueños? Nadie. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces, bueno, si ya me rompieron a mí pues mi expresión, mi vehículo para poder ser presidenta de México, entonces no le den la madre al país. Y fue lo que yo pensé. Si ustedes van a hacer eso, conmigo no cuenten. Y me tengo que ir a esos cuidados intensivos, gente que sepa hacer política y que entienda, yo no sé qué vaya a pasar después, pero que entienda que en este momento Indira Kempis no quiere tener conflicto con nadie y necesita ser respetada. Tal cual. Oye, ¿cómo se siente estar en el PRI? ¿Cómo es la forma política del PRI del que mucho se habla, pero del que pues, yo de fuera no lo entiendo, ¿no? O sea, platícame qué es mítico, estar ¿no? en el PRI, ¿no? Sí, yo hoy en la mañana antes de venir contigo, venía leyendo un periódico y decía, senadora priista Indira Kempis, y yo hasta dije, ¡ay! ¿En serio? Y en serio, porque imagínense mi historia, yo vengo pues de ser muy rebelde, anarquista, antisistema. Me Eres salí parte del sistema. del sistema. Ajá, y entonces ahora es como entré a una caja, ¿no? Literal. Pero sí te puedo decir, al menos en el Senado, mis compañeros y mis compañeras han entendido con esa altura política que siempre les ha caracterizado. O sea, yo te puedo hablar de Beatriz Paredes desde antes de estar ahí y después seguramente. De Mario Zamora, de Verónica Martínez, de Silvana Beltrones. O sea, siempre hemos tenido, digamos, oportunidad de trabajar muy bien y de coincidir. Entonces, pues sí, también puedo reconocer y aceptar que mis formas, las de Indira, pues yo soy muy informal y soy muy inquieta y soy muy Montessori, entonces didáctica. soy muy libre, entonces
vaya, incluso en mi forma de vestir, ¿no? Soy un poco, pues, digamos, un poco yo, y respeto mucho eso. Lo único que he encontrado de diferencia, pues es esa forma un poquito más disciplinada, más jerárquica, más como con puntos sobre las CIEs, más ordenada, a las 5 de la mañana, si no es que a las 4 ya están mandando información. Entonces a veces sí me siento un poco pues abrumada más porque mi forma de trabajar es diferente, pero también estoy aprendiendo esa otra forma de trabajar. Haz de cuenta, o hagan de cuenta, que yo estaba de freelancer en un lado. Y estás en FEMSA. Y estoy en Cemex en FEMSA. Exacto, me dieron un escritorio, me dieron una computadora, un uniforme La mítica gorra del PRI. Y pues sí, y tu caja de herramientas. Entonces, sí, para mí es un choque de mundos, pero también pienso en que puedo aprender perfectamente a utilizar todo eso también a favor de mi trabajo, de lo que hago por la gente y sobre todo a evolucionar en conciencia, porque lo que viene, hablando más allá de un partido político, pues es la coalición de los partidos políticos y lo estamos viviendo. Entonces ahorita el reto más importante para todos los partidos no es tanto su vida interior como su vida exterior. Crear un parlamento, ¿no? El sueño. Con quienes comparten coincidencias, ideas, trabajo, formas. Ha sido de verdad, y eso es algo que yo le respeto a la coalición Fuerza y Corazón por México. Porque imagínate, hablando de partidos, el PAN que tanto se peleó con el PRI, el PRD que fue parte de la ruptura del PRI, Cárdenas, el ¿no? PRD con el PAN respecto a la izquierda y la derecha. A ver, cuando tú ves eso en una licuadora es como, ¿en qué momento pudieron coincidir si se supone que nada los une? Entonces, yo sí pienso, y lo he dicho abiertamente, el futuro de la política ya no está en los partidos políticos, está En en las las alianzas, personas ¿no? y en las alianzas. Está en las personas y en las alianzas, así tal cual. Pues es el sueño, o sea, desde un punto de vista ya más legislativo, o sea, siempre hemos querido cambiar el sistema constitucional de un presidencialismo fuerte a un parlamentarismo, ¿no? Es como el sueño guajiro, creo que de muchos como abogados, y creo que este es como el primer paso porque en países, o sea, que nos gustaría ser pues países europeos o un poco más ordenados en ese sentido, tienen este parlamentarismo donde el grupo cristiano social se junta con el grupo Sí. conservador para el tema de votos, y al final del día es el tú platicar con tu oposición, te vas dando cuenta que chance no tienen las mismas formas, pero es la misma meta, o sea, que sacar el país adelante. Y entonces creo que ese diálogo entre partidos favorece mucho el que no haya tanta división en una legislación, ¿no? Y es que eso va a ser muy importante porque yo espero que no suceda. Me entristece mucho ver un país. Empezamos esta conversación hablando de las divisiones naturales, el norte, el sur, la quesadilla sin queso y con queso y demás, ¿no? Pero, pero a mí me entristece mucho ver un país en donde no hay una identidad del mexicano y la mexicana para que vuelva a sentirse como uno solo. Y esto de los ricos y los pobres y la derecha y la izquierda y los de arriba y los de abajo y los hombres y las mujeres y a, a mí me parece que estamos en un momento en donde el esfuerzo más grande que debemos hacer desde la política, porque es donde construimos y negociamos los acuerdos de la civilización, es entender que México, si no lo reconciliamos, no va a poder caminar hacia el país que queremos en términos económicos, de seguridad, de salud, de vivienda, de educación, de medio ambiente. O sea, esto que tú decías metafísica no está tan alejado de la realidad. O sea, a veces nos vamos con las soluciones. ¿Qué necesitamos? Un tren y energía eólica y robots. Es algo más simple y tiene que ver con la conciliación de un país. Si no hacemos que los partidos entren en esa reconciliación,
Entonces, lo único que vamos a tener es más división. Si no entendemos que esos pisos parejos deben de existir para las comunidades minoritarias, pero que al mismo tiempo debe de haber incentivos para que otras comunidades sigan creciendo, entonces no vamos a avanzar. Si no entendemos que somos diferentes pero no somos enemigos, no vamos a avanzar. Entonces hoy sí, yo por eso insisto en que más allá de los partidos políticos, mucha gente que hacemos política, nos tendríamos que estar planteando no regresar hacia ese pasado de me pongo la camiseta. Yo creo que eso ya no existe. Yo creo que más bien es qué ideales, qué ideas, qué objetivos compartimos juntos. ¿No? Y quemar el barco para que ya no tengamos opción de, me voy a Canadá o a Estados Unidos. No, o sea, ya estoy aquí, no puedo tirar basura, este es mi país, ya me quedo y creo que cuando hacemos ese cambio, ya valoras más las cosas que haces y no estás como esperando hacer el salto para irte a otro lugar, ¿no? Y valorar el país que tenemos. Sí, y si te vas, porque también se vale irse y las migraciones van a ser cada vez más constantes, que este siga siendo tu país. O sea, un país del cual tú te sientas orgulloso y orgullosa, no solo por el mariachi, el tequila y los amigos, sino porque le damos resultados al mundo que son mucho más visibles o porque somos referentes en avances científicos, en arte, en cultura, en tecnología, en educación, en acciones contundentes para el medio ambiente, en el respeto a los animales, en muchas otras cosas que tenemos que trabajar. Yo sí pienso que un México a la altura de nuestros sueños sobrepasa todas estas divisiones naturales, que nadie tendría por qué resaltar, cuando lo obvio es que necesitamos la reconciliación. No, y creo que tú tienes un, y me atrevo a decir, tienes un perfil que cuando entras en una organización lo mueves, pero obviamente hay gente que lo ve mal, pero creo que la ventaja también es que tú mueves los edificios y ves cuáles son como que las debilidades y creo que en un partido como el PRI que está en constante evolución, creo que les va a gustar mucho, ¿no? Entonces, pues espero, te deseo lo mejor de los éxitos y es una visión disruptiva, pero creo que es necesaria en un país y el decir es ahora, entonces, pues bueno, ¿no? Te deseamos lo mejor. Creo que hay muchas cosas que nos gustaría digerir de esta entrevista y te agradezco muchísimo la plática, ¿no? Y que después de 5 años sea Ya como sé, un sí, círculo cerrado, o como le dicen, de que un círculo completo. un ciclo, sí, claro, sí. Pues yo nada más puedo decirte que, y quiero que se queden con esto, respeten su voz, respeten sus ideas, respeten su ser. Todo lo demás no importa. Y algo que sí he aprendido en la política, nunca te quedes en donde te tienes que hacer chiquito. Con la poderosísima senadora Indira Kempis. Muchas gracias.